Ulises y la ciencia. Un espacio de cienciaes.com para la divulgación del conocimiento científico. El conocimiento humano se va construyendo poco a poco sobre cimientos más antiguos. De vez en cuando, un edificio, una teoría, se desmorona por inconsistente y otra sobrevive y crece sobre sus ruinas. Ulises nos habla hoy de una historia poco conocida de Darwin, una preciosa hipótesis que explica la existencia de los atolones, unas islas en forma de anillo que existen en el Pacífico. Aunque Ulises no lo mencione por falta de tiempo, la explicación de Darwin se apoya en las investigaciones anteriores de otro gran científico, el geólogo escocés Charles Lyell. Hablamos de él en el texto complementario que añadimos en nuestra página web, cienciaes.com. Ahora, escuchen ustedes a Ulises. Los atolones de Darwin. Era un caluroso día de otoño de 1834. El Beagle, un sólido bergantín de 28 metros de largo por 7,5 de ancho, se balanceaba sobre las tranquilas aguas del Pacífico. Tenía un casco excesivamente redondeado que lo obligaba a oscilar más de lo que hubiera sido deseable. A pesar de ello, Charles Darwin, un naturalista inglés de 25 años de edad, se las arregló para trepar al palo mayor y observar el horizonte. Sobre el infinito azul oscuro del mar, dispersos como aros de encaje, se recortaban los anillos blancos de los atolones del archipiélago de Tuamotu. Darwin estaba impresionado por la apariencia de fragilidad de aquellas islas hasta el punto de que, posteriormente, escribió: Estas bajas islas de coral huecas no guardan ninguna relación con el vasto océano del que surgen abruptamente. Parece extraordinario que esos débiles corales no sean arrasados por las todopoderosas e incansables olas de ese mar mal llamado Pacífico. Darwin encontró una explicación a aquellas extrañas islas. Se le ocurrió pensar que marcaban el lugar de enormes volcanes desaparecidos. Según su teoría, la historia de los atolones comenzó hace millones de años en el fondo del océano. Un buen día, a miles de metros de profundidad, la tierra se abrió y comenzó a escupir lava y fuego. Se entabló una lucha por la supervivencia entre el agua del mar y las rocas fundidas de las entrañas de la tierra. La lava incandescente evaporaba el agua y se enfriaba formando grandes moles de basalto. Así fue naciendo una montaña alrededor de la grieta. Las sucesivas erupciones elevaron el cono volcánico miles de metros hasta la superficie del mar y emergió una isla solitaria en medio del océano. La actividad volcánica cesó y alrededor del cono volcánico, aprovechando las aguas poco profundas de sus laderas, comenzaron a crecer corales. Con el tiempo, el fondo marino, incapaz de soportar el peso de las rocas acumuladas por el volcán, cedió y la montaña comenzó a hundirse. Fue un proceso lento pero imparable. Cada año la isla se hundía un poco, casi nada, unos milímetros, centímetros como mucho. En sus orillas, las colonias de corales morían y sobre los corales muertos o moribundos crecían otros de tal manera que cada año crecían hasta la superficie, recuperando la altura perdida por la montaña. Unos sobre otros crearon un anillo alrededor del pico central. Miles de años después, la cima del volcán desapareció bajo las aguas y solo quedó un anillo de coral con una laguna en su interior. Un atolón solitario.
Darwin observó durante su viaje cosas más extrañas aún. En una de sus expediciones en América del Sur, subió una montaña de 4.000 metros de altura y descubrió en la cima conchas fósiles de animales marinos. ¿Cómo habían llegado hasta allí? ¿De dónde sacaba la naturaleza fuerzas tan descomunales como para elevar el fondo del mar hasta la cima de las más altas montañas? La respuesta tardó tiempo en llegar. La dio el 6 de enero de 1912 un meteorólogo alemán llamado Alfred Wegener. Wegener había participado años antes en una expedición a Groenlandia. Allí pudo observar las grandes masas de hielos flotantes que se desgajaban de los glaciares y quedaban flotando a la deriva. Un día observó un mapa del globo terráqueo y llamó su atención la similitud existente entre las costas de Sudamérica y África, a ambos lados del Atlántico. Sus bordes coincidían como las piezas de un rompecabezas. Tal vez, se dijo, ambos continentes estuvieron unidos en un pasado remoto. Quizá los continentes sean como las grandes masas de hielo de Groenlandia, inmensas balsas flotantes que se parten y se separan con el paso del tiempo. Los geólogos que presenciaron la exposición de Wegener tildaron sus argumentos de fantasía. Al fin y al cabo, ¿qué hacía un meteorólogo metiéndose en un campo que no le correspondía? Además, si se observan bien las costas de ambos continentes, no coinciden de manera exacta. Pero Wegener no hablaba por hablar. A sus manos habían llegado otros trabajos interesantes. Eran artículos de paleontólogos, personas dedicadas a recolectar y estudiar los fósiles de seres vivos desaparecidos. Según ellos, en tiempos remotos existió en ciertas zonas de África un tipo de plantas llamadas Glossopteris. Vivieron hace 300 millones de años durante la explosión de vida vegetal que se produjo en el período carbonífero. Lo curioso es que esos mismos fósiles aparecen en las costas de Brasil. Hubo algo todavía más interesante. Hace 270 millones de años existió un pequeño reptil de dientes afilados y de unos 30 centímetros de largo llamado mesosaurio. Sus restos fósiles aparecen en una zona reducida de Brasil y de África del Sur. Las coincidencias no acaban ahí. El subsuelo de la región de Accra, en Ghana, es absolutamente idéntico al de la región de San Luis en Brasil, y si retrocedemos en el tiempo, no sería difícil colocar a Abiyán, la capital de Costa de Marfil, en la desembocadura del Amazonas. Wegener imaginaba una tierra sembrada de continentes flotantes que se movían de un lado a otro como los grandes bloques de hielo sobre el agua. Sin embargo, el fondo sobre el que descansan los continentes es sólido. ¿Cómo se produce entonces ese ir y venir? Pues como sucede tantas veces en la ciencia, la respuesta la podemos encontrar en el lugar más insospechado, en la cocina. A modo de experimento, les sugiero que pongan una sartén con aceite a calentar. A ser posible, utilicen un aceite usado, que contenga impurezas. Una vez que el fondo de la sartén se calienta, observaremos que el aceite comienza a moverse. En unas zonas se eleva y arrastra las impurezas hacia arriba, y en otras desciende hacia el fondo. Este tipo de corrientes, llamadas convectivas, se forman porque el fondo de la sartén no se calienta de manera uniforme. En unos puntos está más caliente, el aceite situado sobre él se expande, se hace menos denso y se eleva hasta la superficie. Una vez allí, se enfría al entrar en contacto con el aire, se hace más denso y se hunde. El interior de la Tierra no es líquido, pero sí tiene una textura viscosa que se mueve muy lentamente. En las profundidades, la temperatura alcanza miles de grados, pero no es uniforme.
Algunos puntos de ese manto terrestre están más calientes que otros y se produce una expansión y elevación de la materia situada encima. En esos puntos emerge materia del interior de la Tierra y empuja hacia los lados la capa superficial. La prueba de que la Tierra sigue un mecanismo semejante yace enterrada en el fondo de los océanos. El Atlántico, por ejemplo, tiene oculta bajo las aguas una cicatriz de 1.500 kilómetros de anchura por término medio que cruza el planeta desde las heladas aguas del Ártico hasta las no menos frías del Antártico. Se llama dorsal atlántica y no es más que una parte de los 64.000 kilómetros de cicatrices que dividen el planeta en una docena de placas que se mueven lentamente de un lado a otro. Hace ahora 200 millones de años, África y Suramérica formaban un gran continente llamado Gondwana. Como se rompe una gran placa de hielo, el continente se partió. Se abrió una profunda grieta y el agua del mar la inundó. Desde las profundidades de la Tierra comenzaron a emerger materiales fundidos para rellenarla y a medida que ambos pedazos se movían en direcciones opuestas, la lava fue sellando la herida. Eso sucedió poco a poco. Los dos nuevos continentes se fueron distanciando a un ritmo de apenas unos centímetros por año. Aún así, esos centímetros se convierten en miles de kilómetros cuando los años se cuentan por millones. Durante ese tiempo se produjeron grandes cambios en la Tierra. Nacieron nuevas y poderosas criaturas llamadas dinosaurios y desaparecieron. Los polos magnéticos cambiaron de lugar varias veces y el clima osciló entre grandes glaciaciones y periodos cálidos. Todas esas cosas quedaron grabadas esperando que un día una criatura curiosa viniera a leer el mensaje. Ciertamente, el hombre es una criatura extraña. Lo mismo es capaz de aprovechar las leyes de la naturaleza para sobrevivir de manera confortable, que inventa los más poderosos ingenios bélicos para destruirse a sí mismo. 120 años después de que Darwin cruzara el Pacífico tras el final de la Segunda Guerra Mundial, un equipo de geólogos americanos perforaron con nuevos y potentes taladros el atolón de Eniwetok. Llegaron a alcanzar 1,5 kilómetros de profundidad y encontraron rocas volcánicas bajo la densa capa de coral. Así se demostró que la teoría de Darwin era correcta. Lo malo es que la misión de aquellos geólogos no era demostrar la teoría del sabio inglés, sino comprobar la estructura y resistencia del atolón para destruirlo con una bomba atómica de un poder desconocido hasta entonces, la bomba de hidrógeno. Seguro que Darwin habría llorado al saber que en pocos segundos el hombre hizo desaparecer lo que la naturaleza había tardado millones de años en construir. Otra de las preocupaciones de los amantes de la guerra es detectar al enemigo oculto bajo las aguas. Para ello utilizan todo tipo de artilugios. Uno de ellos es el sonar. Consiste en emitir pulsos de ultrasonidos e interpretar el eco devuelto por los obstáculos que encuentra en el camino. El invento ha permitido conocer aspectos del planeta mucho más imponentes y duraderos que las guerras de los hombres. Uno de ellos es la cicatriz que separa los continentes bajo las aguas del Atlántico. Es una cadena impresionante de montañas que se alzan hasta 3.000 metros por encima del fondo marino, un fondo que se halla entre 4.000 y 5.000 metros bajo la superficie de las aguas. El relieve es extraordinariamente accidentado. Amplias laderas y crestas agudas marcadas por profundas hendiduras en las que son frecuentes los seísmos y abundan las erupciones volcánicas. Ahora, gracias a los satélites, el láser y otros métodos de estudio no menos sofisticados, se ha podido vaciar el mar
y mostrar toda la belleza que este planeta guarda bajo sus aguas. Una belleza casi intacta que hombres como Darwin, Wegener y muchos otros lograron ver con la simple ayuda de unos ojos observadores y una mente inquieta. Han escuchado ustedes Ulises y la ciencia. Ciencia para Escuchar les ofrece un conjunto de podcasts de divulgación científica. Ciencia y genios, hablando con científicos, Ulises y la ciencia nuestra de cada día y Zoo de fósiles. En nuestra página web, cienciaes.com, encontrarán todos los podcasts e información adicional. Dependemos de la generosidad de nuestros oyentes. Escúchenos, visite nuestra página web. Y si le agrada nuestro trabajo, ayúdenos a divulgar la ciencia. cienciaes.com. Ciencia para escuchar.